Caballero, qué manera de haber comunistas regados por ahí. Y lo más bonito de todo no es eso. Lo más bonito es que la mayoría de estas personas me están viendo de los Estados Unidos. Fíjense cuánta ironía. Comunistas que defienden al comunismo, pero viviendo en el capitalismo. ¡Pinga para los comunistas! ¡Patria oída! Si esta es la primera vez que YouTube te sugiere un vídeo mío, yo te recomiendo que vayas a ver el vídeo que te voy a estar mostrando por aquí para que no te me vayas a sentir perdido en el debate que vamos a tener el día de hoy. Hace 3 días yo posté un vídeo que se me fue viral. A día de hoy ya llega a las 75,000 vistas prácticamente, donde yo compartí la historia de 2 turistas que visitaron La Habana y fueron estafados vilmente. Police, y tú vas a ir presa aquí. Bueno, no te metas más. No te metas más, este es mi dinero. El día de hoy voy a estar respondiendo a todas las personas que comentaron, a los que comentaron positivo y a los que comentaron negativo, sobre todo. Quiero agradecer enormemente a todas las personas que me están comentando de manera positiva, con sus mensajes de apoyo, con sus mensajes de comprensión, a muchísimas personas que no son cubanas y a muchas personas que sí lo son y que entienden mi punto de vista porque verdaderamente saben que estoy diciendo la verdad, la cruda y triste realidad de Cuba. Y a todos los haters, en este caso a todos los haters comunistas que están tirando hate y que están enviándome mensajes negativos, también les quiero agradecer porque gracias a ustedes el vídeo se ha posicionado de una manera que está llegando cada vez a más y más personas. Antes que nada, yo quiero aclarar que yo en ningún momento denigré al pueblo cubano en general. En ningún momento yo generalicé ni dije que todos los cubanos son así. Porque estoy recibiendo muchos comentarios de la gente diciéndome que por qué yo estoy hablando mal de mi pueblo, que por qué me siento avergonzada de mi pueblo. No, yo no me siento avergonzada de mi pueblo. Yo me siento orgullosa de ser cubana. Yo me siento orgullosa de mi pueblo. Yo sé que en Cuba aún queda gente buena, cada vez menos, porque también hay que decirlo, pero yo sé que en Cuba todavía queda gente buena. Gente que está por la libertad de Cuba y gente que están luchando día a día con toda la fuerza y con toda la resiliencia del mundo. Eso a mí me queda claro. Pero de quienes yo me siento avergonzada es de la gentuza, como las que vimos en el vídeo, que están en la calle acechando y estafando a los turistas y encima violentándolos de la manera que vimos en el vídeo, en vez de toda esa violencia y toda esa agresión y toda esa rabia y esa furia que tienen por dentro, utilizarla para caerle arriba al régimen y no a los turistas. Hay una frase de José Martí, que casualmente es el héroe nacional de Cuba, que dice: la ignorancia mata un pueblo. Y estoy diciendo esto porque recibí un comentario de una persona que es cubana. Me puso: ¿por qué estás haciéndole mala campaña al turismo en Cuba cuando hay cubanos que trabajamos para el turismo? ¿Y de qué vamos a vivir? Señores, quítense la venda de los ojos. En Cuba el cubano de a pie no vive del turismo, porque casi todo el turismo, por no decir todo, le pertenece a la dictadura. Y me parece muy ignorante, muy iluso y muy fuera de lugar que un cubano me diga de qué vamos a vivir si nos quitan el turismo. Si tú que me estás viendo no eres cubano, yo te voy a explicar a quién le pertenece el turismo en Cuba, una dictadura totalitaria que está apoderada completamente de la isla, donde ellos enmascaran diciendo de que hay un sector privado. Y es cierto, hay un sector privado que es el sector de los cuentapropistas, las personas que trabajan directamente con los turistas. Pero ojo, porque este sector le debe impuestos a ese gobierno y al mismo tiempo son controlados directa e indirectamente, sometidos a inspecciones casi siempre. Si ellos ven que el negocio le está yendo bien y se están yendo de las manos con el dinero porque les está yendo demasiado bien, ellos les meten inspecciones y le pueden decomisar cosas, bienes. Pero bueno, vamos a leer el concepto de Gaesa para que usted que me está viendo y que a lo mejor no sabe de lo que estoy hablando porque no es cubano, y para usted cubano que tampoco sabe quién es Gaesa y quién es la dictadura que lo manipula, lo acaba de entender de una vez. Gaesa es el Grupo de Administración Empresarial S.A. S.A. Todo cubano que me esté viendo sabe que todas las empresas de la dictadura, que son todas, terminan en S.A. Es el grupo empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC.
con ramificaciones que van desde el sector hotelero hasta las tiendas minoristas de ventas de productos en divisas, pasando por las aduanas y los puertos, entre muchos otros. Más del 80% de la infraestructura turística pertenece a Gaesa, un conglomerado militar que administra gran parte de la economía cubana, incluyendo hoteles de lujo, bancos y centros comerciales. Con esto podemos concluir que Gaesa controla la totalidad casi del turismo en Cuba, más del 80%. El turismo no democratiza al país, al contrario, refuerza la represión. Con más divisas, el régimen compra tecnología para vigilancia, reprimir protestas y sostener un aparato que castiga a la disidencia. Vamos a pasar ahora a la sección del turismo privado. El turismo privado, que es básicamente los particulares, las personas que necesitan declararse como cuentapropistas para poder trabajar de cara al turismo. Y me refiero a las casas particulares, a los taxis, que mayormente son los taxis americanos antiguos, las personas que trabajan de guía turístico, que estas personas se arriesgan porque en su gran mayoría no están declarados y el día que la policía los coja, van presos. Así que imagínense a qué punto hay que arriesgar el pellejo en Cuba para poder comer. Y ni aún así. Estas personas tienen que declararse al Estado y pagarles impuestos. Y me vas a decir, bueno, en todos los países se pagan impuestos. Sí, es verdad que en todos los países pagamos impuestos. Pero los impuestos que pagan esta gente son bastante elevados con respecto a lo que ganan. Son totalmente vigilados, sometidos a inspecciones, viven siempre reprimidos y con el corazón en la boca porque uno no sabe el día que te va a tocar una inspección y el día que le toca la inspección, que a lo mejor lo que estén declarando ellos no se corresponda con lo que te costó la tele que tienes en la sala de tu casa. ¿Qué hace la dictadura? Te lo decomisa todo. Y no obstante a eso, para darle más detalle a las personas que alquilan a los extranjeros, los particulares tienen que pagarles impuestos a la dictadura. Aún así, ese mes no hayan tenido a un solo cliente. Así que imagínense que en una dictadura totalitaria, donde hay una escasez terrible, donde los precios están inflados, donde no hay un aliciente para el cubano, cuando aparecen los emprendedores que quieren trabajar con el turismo y que quieren ofrecerle una buena visión, una buena imagen al turista de lo que es Cuba, la dictadura te reprime. Entonces vamos a llegar a la conclusión de que hacer turismo en Cuba es ayudar a la dictadura directamente, porque el cubano que trabaja de cara al turismo, lo único que se lleva son migajas, caballero. Quítense la venda de los ojos. El cubano no vive del turismo, el cubano vive del invento. Y ahora seguro los haters me van a decir, pero yo conozco un montón de gente en Cuba que tienen negocios particulares y les va súper bien. Claro que les tiene que ir súper bien, porque tienen a la policía comprada, tienen al jefe sector comprado, tienen a los inspectores comprados. A las personas que les va bien en un negocio, porque evidentemente tienen inversión del exterior en su negocio. Esas personas saben cuando va a venir una inspección, que todo lo tengan bajo control porque tienen a todo Dios comprado. Esas son las únicas personas que les puede ir bien en lo que es el tema turístico. Pero teniendo en cuenta de que ellos tienen a la policía comprada, si tú vas a su negocio, tu dinero va a terminar también en manos de la policía y por ende de los que reprimen al pueblo cubano. A lo mejor los haters también me van a decir que las personas que trabajan para los hoteles del Estado ganan muy bien y viven muy bien. Mentira. Las personas que trabajan para los hoteles en Cuba viven bien porque les roban al Estado, no porque tengan un salario digno. A lo mejor tienen un salario un poquito más elevado que la media porque trabajan para el turismo en Cuba y a lo mejor ganan un poquito más de la media, un poquito más de $20, que es más o menos el salario medio en Cuba, $20 al mes. Y esas personas arriesgan el pellejo en sus centros laborales, en el hotel, robando comida, robando aseo, robando todos los productos que estén a su disposición, que tengan acceso en el hotel, porque en los hoteles de turistas sí hay comida. En los hoteles de turistas sí hay papel higiénico para limpiarse el culo, pero para el cubano no lo hay. Pero no obstante a eso, déjame que te corrobore con el testimonio de un cubano que trabaja para el turismo. Como dicho con sus palabras, él está reafirmando todo lo que yo estoy diciendo. Te explico algo, Nessie.
Tú recomiendas no hacer turismo en Cuba. Ok, perfecto. Ahora te haré una pregunta. ¿Tú crees que si no hay turistas pasará algo? ¿Habrá algún cambio para el pueblo cubano? Todo es cuestión de política, ok. Pero eso no hace la diferencia. Si vienen turistas o no, hay formas y maneras de hacer negocios, ¿ok? Usted es cubana y entiende lo que digo. Aquí yo te voy a dejar imágenes. Te voy a dejar imágenes de la miseria humana en la que viven los cubanos. Que eso te va a enfermar, mi niño, ¿ves? Ve, coge dinero y come comida allí. Dale, Pipo, dale, que te vas a enfermar, eso está podrido. Esas son las cosas que hace el gobierno este, mira. Y sin embargo, miren, esta es la vida de Sandro Castro, el nieto de Fidel. ¿Dónde está el bloqueo? El bloqueo no existe. Y es ahí donde quiero llegar ahora. Porque tengo muchos comentarios que la gente me está enviando diciendo que lo que le pasa a Cuba es por culpa del bloqueo económico de Estados Unidos. Señores, olvídense de la patraña del bloqueo. El bloqueo es una etiqueta que Cuba utiliza para dar lástima al mundo, para que el mundo le envíe dinero, ayudas, para que el mundo le envíe donaciones. Donaciones que nunca se las da al pueblo, porque se las vende vilmente a precios inflados, caballero. ¿Ustedes saben cuánto es la deuda externa que tiene Cuba? Ah, claro. Esto son solo estimaciones, porque esta gente, esta gentuza, estos dictadores, ellos son los másteres, los maestros, ocultando información. Más de 40.000, escuchen bien, no estoy hablando de 40 millones de dólares, estamos hablando de 40.000 millones de dólares, caballero. Y uno se pregunta, ¿dónde está ese dinero? Porque La Habana Vieja se está cayendo. En Cuba no hay un bloqueo, sino un embargo bilateral impuesto por Estados Unidos que afecta, sí, pero no impide que Cuba comercie con el mundo. El uso del término bloqueo es más político que técnico. En Cuba no hay un bloqueo. En Cuba hay un embargo económico impuesto por Estados Unidos y con toda su razón, porque cuando Fidel Castro entró en 1959 a secuestrar esa isla entera, Fidel expropió tierras y empresas a propietarios y dueños de negocios norteamericanos que residían en la isla. Bloqueo es la palabra tapadera de los malditos comunistas. Cuando en Cuba hubo la crisis de la COVID-19, de la pandemia, la mayoría de donaciones de comida llegaban de los Estados Unidos. Una de las cláusulas en el concepto de bloqueo es que se prohíben ayudas financieras, se prohíben donaciones, se prohíben importación de alimentos y medicamentos, y eso es todo lo contrario que pasa con Cuba y Estados Unidos, caballero. Quítense la venda de los ojos. Cuba vive gracias a los Estados Unidos, a la cantidad de cubanos que viven en la Florida y por todo Estados Unidos que ayudan a sus familiares enviándoles remesas, a todos los paquetes de comida que les envían para que puedan comer. Entonces, si ustedes quieren hablar de bloqueo, el único bloqueo que existe es el bloqueo impuesto por la dictadura para con el pueblo cubano, el pueblo indefenso, sin armas, que sale a la calle a protestar y los meten presos solamente por decir libertad de una manera pacífica. ¿Ustedes sabían que en Cuba hay más de 1.000 presos políticos y las cifras son inciertas porque, vuelvo y repito, esta gente, ellos son maestros del ocultismo. Ellos esconden la información, manipulan la información y le venden al mundo una falsa imagen. José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara. Googlea estos nombres, presos injustamente en cárceles del régimen. Caballero, Cuba es una dictadura y viajar a Cuba lo único que hace es ayudar a esa gente a que sean más ricos y la libertad de Cuba esté cada vez más lejana. Quítense la venda de los ojos y acaben de entenderlo.
Hay muchas personas que me comentan, pero ¿por qué eres tan mala? ¿Por qué? Pobrecitos los cubanos, nosotros tenemos que ir a ayudarlos, pobrecitos, pobre gente, a llevarles medicinas, a llevarles comida, a ayudar a mis amigos cubanos. Caballero, hay que dejar de romantizar la miseria que se vive en Cuba. Porque si tú la romantizas como turista, ¿por qué no te vas a vivir a Cuba si tan romántica ves la miseria que vive el cubano? ¿Por qué para alimentar a tu ego aceptas que los demás vivan peor que tú y para sentirte Papá Noel y que estás haciendo una obra de caridad, vas a Cuba a ayudar a los cubanos? Caballeros, los cubanos no necesitamos las migajas de nadie, porque somos un pueblo resiliente, un pueblo fuerte, un pueblo honesto, un pueblo luchador, trabajador, que se puede buscar el pan por sí mismo. El cubano lo único que necesita, caballero, es libertad y tienen que metérselo en la cabeza de una vez y por todas. Dejemos de romantizar la miseria humana que hay en Cuba, como si fuera una cosa normal, como si, bueno, en África los niños están peor. No, señores, en África los niños no están peor. Es que ni en Haití la gente vive peor que en Cuba. Entendamos eso, por favor, porque es muy importante saber que yendo a Cuba a llevarle migajas a un cubano, lo va a ayudar, sí, le va a dar de comer, lo va a poner feliz porque le lleves un poco de pacotilla, como decimos nosotros los cubanos. Pero caballero, aquí nada es eterno. Cuando la comida se le acabe, cuando la pacotilla se le rompa, cuando el blumito que le llevaste se le deshilache. Caballero, ¿qué es lo que va a hacer esa persona? Va a seguir en Cuba con miseria, con hambre, con apagones, sin agua, con represión, sin libertad. Una cosa que no falla, caballero, son los testimonios de las personas que han estado en Cuba y que han vivido malas experiencias. Y gracias a las redes sociales, que esto es lo que más me gusta de las redes sociales, caballero, y sobre todo de YouTube, las personas me están por sí solas comentando sus malas experiencias y yo quiero que ustedes lean conmigo esta experiencia. Hace unos años en Calle Obispo me quisieron estafar con la tarjeta de un móvil. Le querían cobrar a mi amigo $126 y cuando le dije que me dieran una factura salió el listo de turno y en un papel me puso la cantidad. Imagínense, escrito con bolígrafo. Y le dije a mi amigo delante de ellos, quédate aquí que voy a la embajada y traigo a la policía. Se les cambió la cara y le cobraron solamente $20. Vamos a pasar al siguiente testimonio. A mí en La Habana Vieja, en el malecón donde van todos a ver la puesta de sol, vinieron unos raperos, me cantaron una canción y al terminar me pidieron $50. Les dije que era demasiado dinero y se pusieron agresivos empujándome. Les ofrecí $2 y más agresivos aún. Salí del paso porque había mucha gente y grité, los $50 se los voy a dar a quien me ayude. Caballero, una vez leído los comentarios de los extranjeros que han vivido malas experiencias, que no se los puedo leer todos porque el vídeo no tendría un final, yo quiero pasar a los comentarios de los cubanos que viven en la isla y que sí están al pendiente de la situación de Cuba de verdad. No es extraño que esto ocurra. Actualmente, el turista, principalmente en La Habana y ciudades cabeceras de otras provincias, sufren asedio constante de personas, pudiendo, simulando aún mayores necesidades de las que tienen para sacarles dinero a cualquier artículo que luego se puedan vender. Otros fingen amistad y hospitalidad con el fin de que el turista responda con regalos, invitaciones o dinero en efectivo. También hay asaltos en aumento caracterizados por arrebatos de joyas y carteras en los lugares de turismo estatal. Alteran los precios oficiales, dejan de cumplir con servicios que previamente fueron cobrados al turista por las agencias en sus países de origen. Y no pocos utilizan a niños y enfermos mayores, incluso los alquilan para esa actividad delictiva para generar ingresos por la vía del chantaje sentimental y moral. Ofrecen menores de edad con la esperanza de que el turista pique el anzuelo y luego poder chantajearlos por pedofilia. La lista es larga de formas o variantes de extensión y estafas a los turistas actualmente. Esto es un cubano que vive en Cuba. Yo voy a leer un segundo testimonio de otro cubano que vive en Cuba, que honestamente yo leyendo este mensaje se me fueron las lágrimas. Eso pasa mucho en La Habana Vieja y sus alrededores.
Las personas de esos lugares se deshumanizan y solo buscan ventajas en todo. Las personas que viven en la periferia, en la capital, son notablemente diferentes a estos crápulas, con excepciones como la Cuevita, en San Miguel o la Virgen del Camino. Lugares donde encuentras algunos de la calaña de los del bar. Este país es un infierno. Las personas, en general, ya no son lo que éramos hace 20 años atrás. Los pocos honrados que quedamos aquí llevamos décadas buscando la forma de salir de este infierno. Lo más difícil de la vida es salir de aquí, porque los precios son desorbitantes. El salario medio mensual es de unos 3.800 a 4.600 pesos. Para los precios que se manipulan aquí, para todo, necesitarías ganar por lo menos 17.000 pesos para sufragar necesidades básicas. Imagínate que un litro de aceite de girasol te cuesta 1.500 pesos. El arroz, la libra a 300 pesos, los frijoles a 450 y así seguimos. Tu salario apenas te alcanza para comer una semana. Y eso si es que no tienes la responsabilidad de mantener hijos. El cubano se ha degradado mucho ética y moralmente. Ya se levanta una banderita y se va al 1 de mayo, que es la marcha por el Día del Trabajador, la marcha de los comunistas, para que no les afecten las 5 libritas de arroz y el paquetico de pollo que le venden a los trabajadores en sus empresas. Para los que no están al tanto, en Cuba, cuando hay actos patrióticos, días en los cuales celebran actos y fechas patrióticas o comunistas, vamos a decir, el 1 de mayo es el Día del Trabajador y obligan a las personas a ir desde sus centros laborales. Básicamente, si no vas, los tildan y los marcan. Y en el caso de que en el trabajo les dieran jabita con comida, como se dice, bolsas con comidas y ayudas, se las quitan. Y el Señor especifica, serán migajas, pero cuando vives en un país rodeado por el mar, sin fronteras con nadie, la cosa entonces se trata de sobrevivir. Y no voy a seguir, o no me va a alcanzar esta plataforma para que todo lo que es y se puede decir de Cuba. Saludos. Si Cuba no fuera una isla, ustedes pónganle cuño, que en Cuba no quedara nadie. Y si de comentarios desgarradores se trata, yo creo que ustedes lean conmigo este comentario que parte el alma y desfigura el rostro, como se dice en buen cubano. La señora me pone: los cubanos de hoy en día estamos con un corazón triste, un cerebro atrofiado, un estómago vacío, sin ambiciones ni libertad, mucho menos sin esperanza, donde los viejitos y niños se desviven olvidados y nadie tiene derecho a progresar. Y no te puedes quejar. Tenemos cárceles llenas de presos políticos. Una madre acaba de morir gritando porque no la dejaron ver a su hijo preso por pensar diferente. Y esto fue hace muy poco. Solo la dictadura y su familia tienen derecho a vivir como seres humanos del primer mundo. Dejen de romantizar la miseria de mi país y deséenle a ese pueblo que sea libre para que puedan ser felices. El comunismo es muerte y miseria. Muchas gracias a todas las personas que comentaron, a todas las personas que me enviaron sus testimonios y que yo he podido leer aquí. Quisiera poder leerlos todos, pero créanme que se me fue de las manos. A todas las personas que comentaron de manera negativa y que apoyan al comunismo, sus comentarios me resbalan. Muchas gracias también, porque gracias a ustedes, vuelvo y repito, el vídeo está llegando a las personas que tiene que llegar. ¿Todavía quieres ir a Cuba? Yo te propongo que te mires el vídeo, que lo interpretes, que te lo mires las veces que sean necesarias para entender bien el mensaje que estoy dándote. Y te preguntes, no como turista, sino como ser humano, si tú quieres ir a Cuba de visita, a colaborarle a esa dictadura y hacer que la libertad de los cubanos esté cada vez más lejos. La que me vio nacer está llorando sangre, tiene miedo, hay que echar pa'lante.